La vida de Pablo, de perseguidor a apóstol. En los albores del cristianismo, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo. Su vida es un testimonio asombroso de transformación, un relato que muestra cómo un hombre consumido por el odio hacia los seguidores de Jesús pudo convertirse, por un encuentro divino, en uno de los mayores defensores del Evangelio. Imagina a alguien que dedicaba cada fibra de su ser a erradicar una fe naciente, solo para que un instante de revelación lo convirtiera en su más ferviente proclamador. Esta no es solo la historia de un cambio personal, sino de un impacto que resonó a través de los siglos, moldeando el destino del cristianismo. Acompáñame a recorrer la vida de este hombre, cuyas cartas forman gran parte del Nuevo Testamento y cuyo legado sigue inspirando a millones. Orígenes en Tarso, un hombre de dos mundos. Saulo nació en Tarso, una ciudad próspera y cosmopolita en la región de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Probablemente entre los años 5 y 10 después de Cristo. Tarso no era un lugar cualquiera, era un centro comercial y cultural que rivalizaba con Atenas y Alejandría en prestigio intelectual. Sus calles bullían con filósofos, comerciantes y estudiantes, y su escuela de retórica era célebre en todo el mundo grecorromano. Saulo mismo diría más tarde, en Hechos 22:3, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, a Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, celoso por Dios, como todos vosotros lo sois hoy. A pesar de crecer en una ciudad impregnada de cultura helenística, Saulo fue criado en un hogar profundamente judío. Su familia, de la tribu de Benjamín, mantenía con fervor las tradiciones hebreas. En Filipenses 3:5-6, él describe su identidad, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. La tribu de Benjamín, la misma del primer rey de Israel, Saúl, era motivo de orgullo, y es probable que sus padres eligieran su nombre con la esperanza de que fuera un líder para su pueblo. Desde su nacimiento, cumplieron rigurosamente los mandatos de la ley mosaica, como la circuncisión al octavo día, asegurando que Saulo creciera inmerso en la fe de sus antepasados. Sin embargo, Saulo no solo era judío, también era ciudadano romano, un privilegio excepcional para un hebreo de su tiempo. Este estatus, probablemente heredado de su padre, le otorgaba derechos legales que pocos judíos poseían, como el acceso a un juicio justo y la protección contra castigos arbitrarios. En Hechos 22:25-28, cuando estaba a punto de ser azotado, Saulo lo dejó claro, es lícito azotar a un ciudadano romano sin juicio. Yo lo soy de nacimiento, respondió el sorprendido oficial, que había pagado una fortuna por su propia ciudadanía. Esta doble identidad, judía por herencia, romana por derecho, lo preparó de manera única para navegar entre mundos distintos, un rasgo que sería crucial en su misión futura. Formación en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Aunque nació en Tarso, Saulo fue enviado joven a Jerusalén para recibir una educación religiosa de élite. Allí estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más eminentes de su época. En Hechos 22:3, él recuerda, fui educado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Gamaliel, descrito en Hechos 5:34 como fariseo, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, era nieto del legendario rabino Hillel y ostentaba el título de Rabán, reservado para los maestros más destacados. Estudiar con él era un privilegio reservado para los más prometedores, y Saulo, con su mente aguda, destacó en este entorno. La expresión a los pies de Gamaliel refleja la postura literal de los estudiantes, sentados en el suelo ante su maestro, absorbiendo cada palabra. La educación de Saulo incluía memorizar extensas porciones de las Escrituras, desde el Pentateuco hasta los profetas, y dominar las tradiciones orales que guiaban la aplicación de la ley mosaica. Como fariseo,
Saulo abrazó una vida de estricta obediencia a la Torá y a las interpretaciones rabínicas, buscando cumplir cada mandato con precisión absoluta. En Filipenses 3, 6, él afirma haber sido irreprochable en cuanto a la justicia de la ley, un testimonio de su dedicación. Esta formación forjó en Saulo un celo ardiente por la fe de sus padres. Pero también lo llevó a ver el naciente movimiento cristiano como una amenaza mortal. Los seguidores de Jesús, que proclamaban su resurrección y la salvación por la fe, desafiaban las tradiciones fariseas y parecían cuestionar la autoridad de la ley. Para Saulo, esto era una herejía que debía ser erradicada a cualquier costo. Perseguidor implacable, el martirio de Esteban. El celo de Saulo lo convirtió en un perseguidor feroz de los cristianos. En Hechos 8, 3 se relata: Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. No se contentaba con debates teológicos, actuaba con una determinación implacable, convencido de que defendía la pureza de la fe judía. En Hechos 26, 10-11, él mismo confesaría más tarde: perseguía hasta la muerte a los de este camino, encadenando y entregando a la cárcel a hombres y mujeres. Enfurecido contra ellos, los perseguía hasta ciudades extranjeras. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, descrito en Hechos 6, 5 como lleno de fe y del Espíritu Santo, era un diácono cuya predicación poderosa atraía multitudes. Cuando sus oponentes no pudieron refutarlo, lo acusaron de blasfemia y lo llevaron ante el Sanedrín. En Hechos 7, 2-53, Esteban pronunció un discurso magistral, trazando la historia de Israel desde Abraham hasta Jesús, y acusando a los líderes de resistir al Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Enfurecidos, los líderes lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. En este episodio, Saulo aparece por primera vez. Pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Hechos 7:58. Más aún, Saulo aprobaba su muerte. Hechos 8:1. Mientras Esteban moría pidiendo perdón por sus verdugos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60, Saulo respaldaba lo que consideraba un acto de justicia. Este evento marcó el inicio de una persecución aún más intensa, con Saulo como su principal impulsor. El camino a Damasco, un encuentro que lo cambió todo. La persecución obligó a muchos cristianos a huir de Jerusalén, pero Saulo no estaba dispuesto a dejarlos escapar. Al enterarse de que habían encontrado refugio en Damasco, a unos 240 km al noreste, obtuvo cartas del sumo sacerdote para arrestarlos. En Hechos 9:1-2 se describe su determinación. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallaba algunos de este camino, hombres o mujeres, los trajera presos a Jerusalén. Sin embargo, en el camino ocurrió un evento que transformó su vida. Cerca de Damasco, de repente, un resplandor de luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:3-5. Atónito, Saulo recibió instrucciones: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Los hombres que lo acompañaban, aunque oyeron la voz, no vieron a nadie y encontraron a Saulo ciego y desorientado. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, comer ni beber, sumido en una profunda crisis espiritual. Mientras tanto, Dios preparaba el siguiente paso. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí está orando.
Hechos 9 y 11. Ananías, temeroso, objetó: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9 y 13. Pero Dios respondió: Ve, porque él es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9 y 15. Ananías obedeció. Al encontrar a Saulo, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9 y 17. Al instante, cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Hechos 9 y 18. Este encuentro marcó el inicio de una nueva vida. Saulo, el perseguidor, se convirtió en un seguidor de Cristo. Los primeros pasos, de perseguidor a predicador. La transformación de Saulo fue inmediata y sorprendente. En Hechos 9, 20-21 se relata: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Usando su profundo conocimiento de las Escrituras, Saulo demostraba que Jesús era el Mesías prometido, confundiendo a sus oyentes con su elocuencia y convicción. Sin embargo, su predicación provocó la ira de sus antiguos aliados. En Hechos 9, 23-25, los judíos de Damasco conspiraron para matarlo, vigilando las puertas de la ciudad. Pero los discípulos, en un acto de fe, lo tomaron de noche y lo descolgaron por el muro en una canasta. Saulo escapó y viajó a Jerusalén, donde intentó unirse a los discípulos. Estos, naturalmente, lo recibieron con desconfianza. En Hechos 9 y 26 se dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Fue entonces cuando Bernabé, un hombre conocido por su generosidad y fe, intervino. En Hechos 9 y 27, Bernabé, tomándolo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Gracias a Bernabé, Saulo fue aceptado, y comenzó a predicar en Jerusalén con la misma audacia. Pero nuevamente enfrentó amenazas de muerte, esta vez de los judíos helenistas, y los hermanos lo enviaron a Tarso para protegerlo. Hechos 9 y 30. El llamado misionero, luz para las naciones. Saulo pasó varios años en Tarso, probablemente reflexionando y creciendo en su fe. Tiempo después, Bernabé lo buscó para unirse al ministerio en Antioquía, una ciudad donde el evangelio florecía entre judíos y gentiles. En Hechos 11, 25-26, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron allí un año entero con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este fue un momento crucial. El término cristianos marcó la identidad de los seguidores de Jesús, y Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzaba a emerger como líder. En Antioquía, el Espíritu Santo dio un nuevo llamado. En Hechos 13, 2-3, mientras la iglesia ayunaba y oraba, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo, un esfuerzo pionero para llevar el evangelio a tierras gentiles. Acompañado por Bernabé y Juan Marcos, Pablo navegó a Chipre, donde predicaron en las sinagogas. Un encuentro notable ocurrió en Pafos, donde el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente, quiso escuchar su mensaje. A pesar de la oposición de un mago llamado Elimas, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó: hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Hechos 1 y 10. Elimas quedó ciego, y Sergio Paulo,
Asombrado, creyó, Hechos 1 y 12. Desde Chipre, viajaron a Asia Menor, enfrentando desafíos y viendo conversiones milagrosas. En Antioquía de Pisidia, Pablo predicó un sermón poderoso en la sinagoga, trazando la historia de Israel hasta Jesús. Hechos 13, 16-41. Muchos creyeron, pero los líderes judíos, celosos, incitaron una persecución, y Pablo declaró: era necesario que se os hablara primero a vosotros la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis, de aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 1 y 46. Este giro hacia los gentiles cumplió la profecía de Isaías: te he puesto por luz de las naciones. Hechos 1 y 47. Desafíos y victorias, los viajes misioneros. El primer viaje misionero estableció un patrón para la vida de Pablo: predicación audaz, oposición feroz y frutos duraderos. En Iconio, Licaonia y Derbe, enfrentó apedreamientos y amenazas, pero perseveró, fortaleciendo los nuevos creyentes. En Hechos 2 y 20, tras ser apedreado en Listra, se levantó y entró en la ciudad, demostrando su resiliencia. De regreso en Antioquía, Pablo y Bernabé enfrentaron un nuevo desafío. Algunos judíos insistían en que los gentiles convertidos debían circuncidarse y guardar la ley mosaica. Esto llevó al concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde los apóstoles, guiados por Pedro, Santiago y Pablo, declararon que la salvación viene por la fe en Cristo, no por obras de la ley. En Hechos 3 y 11, Pedro afirmó: creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Esta decisión marcó un hito, abriendo el cristianismo a los gentiles sin imponerles las cargas de la ley. El segundo viaje misionero llevó a Pablo a Asia Menor y Europa, acompañado por Silas y, más tarde, Timoteo. En Filipos, conoció a Lidia, una vendedora de púrpura que abrió su corazón al Evangelio. Hechos 4 y 14. Allí también enfrentó persecución, tras liberar a una joven poseída. Él y Silas fueron azotados y encarcelados. En Hechos 16, 25-31, mientras oraban y cantaban en la cárcel, un terremoto abrió las puertas, y el carcelero, conmovido, preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. El carcelero y su familia fueron bautizados esa misma noche. En Atenas, Pablo predicó en el Areópago, adaptando su mensaje a la cultura griega. En Hechos 17, 22-23, comenzó: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron, incluyendo Dionisio y Dámaris. Hechos 5 y 34. En Corinto, Pablo pasó 1 año y medio, fundando una iglesia vibrante. En Efeso, su ministerio fue tan poderoso que los magos quemaron sus libros de hechicería, valorados en 50,000 piezas de plata. Hechos 7 y 19. Cada ciudad traía nuevos desafíos, desde disturbios hasta prisiones, pero también victorias que consolidaban la fe. El camino a Roma, un apóstol en cadenas. El tercer viaje misionero fortaleció las iglesias establecidas, pero también marcó el comienzo del fin de la libertad de Pablo. En Jerusalén, acusado de profanar el templo, fue arrestado. En Hechos 21, 30-33, una turba lo atacó, y solo la intervención de los soldados romanos lo salvó. Ante el Sanedrín, defendió su fe, y al apelar a su ciudadanía romana, fue enviado a Cesarea para ser juzgado por el gobernador Félix. Durante 2 años, Pablo permaneció preso en Cesarea, predicando a Félix, Festo y Agripa. En Hechos 26, 28, Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Finalmente, Pablo apeló a César, un derecho de su ciudadanía, y fue enviado a Roma. El viaje estuvo plagado de peligros, incluyendo un naufragio en Malta,
donde Pablo sobrevivió milagrosamente, Hechos 27, 44. En Malta, sanó a los enfermos y predicó, ganando corazones, Hechos 28, 8-9. En Roma, bajo arresto domiciliario, Pablo continuó su ministerio. En Hechos 28, 30-31, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Durante este tiempo escribió cartas a las iglesias de Efeso, Filipos, Colosas y Filemón, epístolas que siguen siendo pilares de la teología cristiana. Un legado eterno. La vida de Pablo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. De ser un perseguidor implacable, se convirtió en un apóstol incansable, enfrentando apedreamientos, naufragios, prisiones y rechazo, pero nunca desistió. Sus viajes llevaron el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, y sus cartas, de Romanos a Filemón, siguen guiando a millones en su fe. Pablo no solo cambió el rumbo del cristianismo, demostró que nadie está más allá del alcance de Dios. En 1 Timoteo 1, 15-16, escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrara toda su clemencia. Su vida nos invita a reflexionar, si Dios pudo transformar a Saulo, ¿qué no podrá hacer en nosotros?